Buenas noches, América. Decenas de inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos hace más de 10 años luchan contra una orden de deportación. Uno por uno, los indocumentados se han convertido en blanco de los ataques del Ejecutivo, quien está luchando para removerlos del país. Pero la nueva política de la Casa Blanca es quizás una de las más intolerantes. Edith Espinal está refugiada en una iglesia en Columbus, Ohio. Espinal es una inmigrante que cruzó ilegalmente hacia Estados Unidos hace más de 2 décadas y durante los últimos 21 meses ha estado viviendo en ese santuario mientras la protegen líderes de la iglesia para quedarse en Estados Unidos, según un informe del New York Times. A principios de esta semana, la secretaria de la iglesia le entregó una carta del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas que afirmaba que se había negado voluntariamente a abandonar el país, por lo que había engañado o conspirado para evitar su deportación. Y por eso le debía al gobierno casi $500,000. Espinal es una de las muchas personas inmigrantes que viven en instalaciones religiosas y que esta semana recibieron este tipo de notificación. El departamento, según el New York Times, dice que bajo el Acta de Inmigración y Nacionalidad, los funcionarios de ICE pueden imponer multas a civiles de hasta $799 por día a los inmigrantes que han recibido la orden de abandonar el país y que no han cumplido con esa instrucción. Pero familias como la de Espinal dicen que están preparados para luchar con el fin de mantener a su familia unida. Son las 8 en Bogotá, Lima y Quito, las 9 en la costa este de Estados Unidos y Santiago y las 10 en Buenos Aires. Les saluda Emiliana Molina hoy en sustitución de Gustavo Alegret y esto es Cuestión de Poder. Bienvenidos. Hoy en el programa, duro informe de Bachelet denuncia más de 5.000 ejecuciones extrajudiciales en Venezuela. El régimen de Maduro busca alternativas para obtener dólares y mantenerse en el poder debido a los efectos de las sanciones impuestas por la Casa Blanca. La celebración de independencia en Estados Unidos entre el patriotismo y el trumpismo. Victory is winning for our country. Hoy comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Avanzamos con las noticias. El desempleo en Estados Unidos subió al 3,7% en junio, con 224,000 nuevos puestos de trabajo. El país lleva 105 meses consecutivos donde el empleo va en aumento y es el periodo más largo de bonanza en el mercado laboral desde que se tiene constancia de la economía. La economía estadounidense continúa también en un nivel cercano al pleno empleo y por encima de las expectativas de los analistas que habían anticipado unos 170,000 nuevos puestos de trabajo. Estaremos atentos a la respuesta de la Reserva Federal que se reúne el 30 y el 31 de julio. Stan Beger, experto del Instituto de Empresas de Estados Unidos, nos ilustra sobre este tema. Stan, bienvenido y cuéntenos qué cambió y por qué entre el mes de mayo y de junio. Hola, buenas noches. Pues el cambio que hemos visto es de un poquito más de 200,000 puestos de trabajo, 224,000 puestos de trabajo, que es un número bastante bueno porque en los últimos 2-3 meses sí que había algo de miedo que podríamos estar entrando en una recesión o por lo menos un periodo de crecimiento más lento. Y este número básicamente es lo que hemos estado viendo en los últimos 2 años. O sea, es básicamente igual al número de puestos de trabajo creados por mes en el 2018. O sea, ese número es bueno, el tipo de desempleo ha permanecido en donde estaba, en el 3,6%. O sea, en general, noticias buenas. Desde junio de 2009 hemos visto que la economía estadounidense se encuentra en su periodo de expansión más largo en la historia. ¿Hay motivos para pensar que esto puede cambiar pronto? Pues de momento no. O sea, creo que la razón principal por la cual hemos pasado por una expansión tan larga es que venimos de una crisis muy profunda y entonces había mucho espacio para que mejore el mercado laboral y la economía en general. El riesgo ahora es que se cometan errores de política pública. Por ejemplo, estamos ya
creo que al borde de una guerra comercial. O sea, ese riesgo sí que existe. También existe la posibilidad de que la Reserva Federal incremente el tipo de interés cuando no debería o que haga otro tipo de error. Pero en ausencia de algo de ese estilo, no creo que deberíamos esperar una recesión en el futuro cercano. Algunos economistas dicen que estamos muy cerca de una posible recesión económica. ¿Usted coincide con ellos? ¿Por qué o por qué no? Pues yo creo que hay muchas estadísticas que se producen cada mes y claro, si quieres ver señales de una recesión, sí que las puedes encontrar entre la multitud de números que salen de varias instituciones estadísticas cada mes. Pero en general no creo que haya motivo. O sea, el mercado laboral está súper fuerte. La Reserva Federal tiene margen como para reducir los tipos de interés si ve algún tipo de problema. Y esos son los indicadores principales. O sea, que si ahí no se ve un problema obvio, no entiendo por qué alguien diría que ya es inminente una recesión. O sea, yo no comparto esa visión pesimista. Muchísimas gracias por su tiempo y estaremos atentos a las reuniones a finales de julio. Mientras los centroamericanos que llegan a Estados Unidos se han convertido en blanco de las críticas de la administración Trump, múltiples informes ignoran destacar un nuevo estudio de la publicación Quartz. Este revela que hay una gran cantidad de ciudadanos estadounidenses nacidos en la Unión Americana que emigraron a México. El país latinoamericano cuenta con unos 900,000 residentes que nacieron en el exterior. Muchos de ellos son centroamericanos, pero su gran mayoría son estadounidenses menores de 18 años de edad. El aumento ocurrió entre los años del 2000 y 2010, y hay dos factores importantes que contribuyeron a la migración de estos ciudadanos a México. El primero, la recesión en la Unión Americana, y el segundo, el número de personas deportadas durante esa época. Fueron alrededor de 409,000 personas que se deportaron a México en 2012 bajo la administración del entonces presidente Barack Obama. Estados Unidos celebra un 4 de julio entre el patriotismo y el trumpismo. Es la celebración de las dos Américas. Fue el primer discurso que un presidente daba en décadas el 4 de julio. A pesar de la lluvia, miles de seguidores del Ejecutivo llegaron al Parque Nacional para acompañarlo en su discurso del Día de la Independencia, donde también llegaron decenas de manifestantes, entre estos activistas de Code Pink, con organizadores de la famosa bomba del bebé Trump, que se volvió viral en una manifestación en Londres. Uno por uno, el Ejecutivo fue enumerando las 5 ramas de las Fuerzas Armadas, mientras los aviones sobrevolaban la capital para demostrar el poderío militar de Estados Unidos. Trump no entró en una batalla partidista como temían los demócratas. Para hablar del tema nos acompaña Guillermo Pacheco, profesor de la Escuela Nacional de Defensa de Estados Unidos. Guillermo, ¿qué buscaba exactamente el mandatario estadounidense Donald Trump con militarizar este discurso en el Día de la Independencia, que hasta ahora era una celebración civil? Ahora lo que está haciendo el presidente Trump es retomar, y pudimos ver en las calles muchísima gente, pudimos ver una algarabía tremenda. La gente respondió a esto que la gente esperaba, y no creo yo ni que se esté dejando de tener una visión política y que se esté militarizando el proceso. Estados Unidos lo que está haciendo es una demostración de su poder, así como lo hace Rusia, lo hace Corea del Norte, lo hacen otros países. Es demostrar el poderío y poder mandar un mensaje de disuasión. ¿Es necesario hacer un desfile militar para demostrar el poderío de Estados Unidos? La gente necesita sentir también o sea, recuérdate que al final el político responde a la gente, y la gente fue la que pudimos ver en la calle. Entonces el desfile no está para cumplir las expectativas del presidente Trump, está para la gente. Recordemos que siempre la decisión del político está hacia la gente, y lo que necesita la gente en Estados Unidos es sentir que tiene unas fuerzas armadas tal como las cuales pudimos ver en la calle el día de ayer. ¿Y usted considera que el presidente Trump politizó la fiesta de la independencia? Mira, obviamente los detractores van a decir que se politizó la fiesta de independencia. Me parece que lo que está haciendo el presidente es retomar un nacionalismo
que pudimos ver en las calles. Él lo que está haciendo es decir también a las Fuerzas Armadas, valdría la pena tener el contacto mismo de qué dicen las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas, no es que dijéramos estaban contentas, pero las Fuerzas Armadas es importante poder demostrar que, como tú muy bien lo dijiste, probablemente no se necesita. Ya se sabe que Estados Unidos tiene lo que tiene, pero hacia la gente también es bueno poder entender qué es lo que se tiene. Evidentemente, los detractores del presidente Trump van a pensar que él está aprovechando las oportunidades. Creo que el discurso es un discurso que un país tiene que escuchar. El discurso del presidente Trump lo que está haciendo es reafirmando los valores de los Estados Unidos, reafirmando la visión protagónica de los Estados Unidos como ese ente protagónico. Algunos le podrán decir imperialista, pero no es que sea de esa manera, es simplemente ser coherente con lo que se dice. Profesor, muchísimas gracias por acompañarnos y por su tiempo. Y una nueva arma de una campaña política sucia ocurre en Argentina. Se trata de los videos falsos más conocidos como deepfakes. Es un arma letal que hace ver a los protagonistas de un discurso como si estuvieran borrachos, como le ocurrió a Nancy Pelosi, la líder de la Cámara Baja, recientemente. La nueva herramienta de desinformación, que ya se utilizó en campañas en México, Colombia y Brasil, hoy ataca a Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad de la Nación de Argentina, que fue blanco de esta herramienta de desinformación en un agravio que el Código Penal no contempla y que puede quedar impune. Veamos. De manera violenta, pinchar ruedas y generar el robo del auto, entraderas, salideras. Como ustedes ven acá, hay inhibidores de teléfono celular, inhibidores de teléfonos, algo que nosotros estamos en este momento prohibiendo. Romper vidrios de autos y de manera violenta. Pinchar ruedas y generar el robo del auto, entraderas, salideras. Como ustedes ven acá, hay inhibidores de teléfono celular, inhibidores de teléfonos, algo que nosotros estamos en este momento prohibiendo. La inteligencia artificial, uno de los grandes y nuevos retos de campañas políticas y de hecho un reto con el cual algunos legisladores estadounidenses aseguran y afirman que no están preparados para luchar en contra de estos. Miles de seres humanos están haciendo todo lo posible para combatir el cambio climático, desde reducir las emisiones hasta no comer carne o no tener hijos. Pero la reforestación podría ser el movimiento más efectivo de todos. Restaurar los bosques perdidos del mundo podría retirar 2/3 del carbono, según un estudio. Los investigadores dicen que hay suficiente tierra en todo el planeta donde los árboles se pueden plantar para así ayudar a combatir el cambio climático. Ahora cambiamos a una noticia en positivo, porque recientemente la Biblioteca Estadounidense del Congreso publicó en su totalidad una carta que Polonia le envió a Estados Unidos un 4 de julio, firmada por nada más y nada menos que 5,5 millones de polacos. Polonia le dio la carta de 30.000 páginas de cumpleaños a Estados Unidos tras 150 años de la independencia de esta gran nación. Los polacos hicieron la carta en agradecimiento por la ayuda estadounidense durante la Primera Guerra Mundial y se la presentaron al presidente Calvin Coolidge en 1926. Y con esta noticia en positivo cerramos este fin de semana feriado. Vamos a una breve pausa. Tras la visita a Venezuela en junio, Michelle Bachelet, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha presentado su informe. En este denuncia la proporción sorprendentemente elevada de presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad de Venezuela. Bachelet asegura que los colectivos han contribuido al deterioro de la situación, imponiendo control social y reprimiendo las manifestaciones. En sus conclusiones, la alta comisionada pide la disolución de las fuerzas especiales y las culpa por una gran cantidad de las más de 5.000 ejecuciones extrajudiciales, supuestamente por la resistencia a la autoridad en 2018. No obstante, fuentes apuntan a que las cifras podrían ser aún más altas y recalcan que hay alrededor de 793 personas privadas arbitrariamente de su libertad. Bachelet ha pedido la creación de una oficina permanente en el país sudamericano. Nos acompaña José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, para hablar sobre este tema. Bienvenido. Muchas gracias.
José Miguel, primero que todo, ¿qué opinamos de este informe? ¿Completo, incompleto? ¿Le faltaron detalles a la comisionada? Mira, es un gran informe. El informe, yo diría, es excelente. Una muy buena fotografía de lo que ocurre en Venezuela, tanto desde el punto de vista de las violaciones a derechos humanos como la emergencia humanitaria. Hay detalles espeluznantes en relación con las prácticas de torturas, por ejemplo, y como tú bien decías, Emiliana, también sobre las ejecuciones extrajudiciales. El informe señala que hay una impunidad sistemática, habla de unas cifras realmente espantosas, sumado del 2018 con el 2019, con el actual, lo que va del año, cerca de 7.000 ejecuciones podrían ser ejecuciones extrajudiciales, atribuibles a fuerzas del Estado, a agentes del Estado. También alude a estos colectivos que son ampones muy violentos, brutales, que tienen licencia para matar y que trabajan en coordinación con la fuerza pública, con las policías, con la Guardia Nacional Bolivariana. El informe denuncia la manipulación, por ejemplo, del acceso a la alimentación, a esas cajas con alimentos básicos que reparten para los más pobres en Venezuela, y donde habría una manipulación o presión para conseguir la adhesión de los más pobres al régimen a cambio de alimentos básicos. Todo lo que es el colapso del sistema de salud. Recordemos que estamos hablando de apenas de un resumen de un informe, es decir, son 16, 17 páginas que resumen los hallazgos de la Oficina de la Alta Comisionada en relación con un panorama realmente macabro de violaciones muy graves a los derechos fundamentales y de lo que ella misma califica como una crisis humanitaria de gran envergadura. En las conclusiones que hace la comisionada, que son más de 10, después de haber entrevistado a más de 500 víctimas pues que han sido víctimas del gobierno en disputa de Nicolás Maduro por medio de violación de derechos humanos, ella pide la disolución de las fuerzas especiales. ¿Qué esperamos en verdad del gobierno de Maduro? Mira, ahí hay algunos aspectos que, si bien, como ya he dicho, el informe me parece completo, me parece un informe sólido y serio, sin embargo tiene algunos problemas, y problemas que no son menores, como por ejemplo el enumerar una serie de recomendaciones al régimen, entre otras la disolución de las FAES. Las FAES son este grupo especializado creado recientemente por la policía para reprimir brutalmente. Tienen formas de actuar de manera brutal para generar terror en la población. Y son ellos, aparentemente, los principales responsables de estas supuestas ejecuciones extrajudiciales. Hay una serie de recomendaciones, numerosas recomendaciones que ella hace, incluso en materia de justicia. Pero el mismo informe señala que hay una impunidad sistemática en Venezuela. Lo que resulta contradictorio es que ella le haga recomendaciones a una dictadura que no se va a juzgar a sí misma, donde no hay, como el mismo informe lo reconoce, no hay posibilidades de encontrar justicia o amparo frente a las víctimas de violaciones a derechos humanos. Creo que el camino correcto que ella no toma, por lo menos por ahora en este informe, es seguir adelante en una ruta de trabajo con el propio Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Es allí donde hay que ejercer la presión, ese es el foro y la autoridad indicada y competente como para tratar el tema de Venezuela. Entonces, yo creo que lo adecuado habría sido, en lugar de enumerar tantas recomendaciones a un régimen despótico, tiránico, que es el principal responsable por todos esos hechos, concentrar la atención en el mismo Consejo. Y, por ejemplo, pedirle al Consejo que se designe una comisión de investigación especial para Venezuela. Es decir, un grupo de trabajo dedicado única y exclusivamente al caso de Venezuela. Ese es el último recurso al que Naciones Unidas puede recurrir, que puede implementar, que se utiliza en los casos crónicos, los casos más graves de violaciones a derechos humanos a nivel global.
el antecesor de Michelle Bachelet, quien ocupó ese cargo con anterioridad, hizo esa recomendación en uno de sus últimos informes. Él creyó que la evidencia era tan abrumadora y tan grave que justificaba la creación de una comisión de alto nivel dedicada única y exclusivamente a examinar la situación de Venezuela. Esa recomendación no la hace Bachelet, yo espero que la haga muy pronto. Si ella no lo hace, le va a corresponder entonces al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas el contemplar esa opción. Para que eso ocurra, es importante que los estados que son miembros del Consejo empujen en esa dirección. El ideal habría sido que ella tomara esa iniciativa, pero como no lo hizo, me imagino que le va a corresponder, por ejemplo, al Grupo de Lima, que ha tenido gran liderazgo en esta materia, tratar este tema y formular esta recomendación específica ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Si esta recomendación ya estaba, Vivanco, ¿por qué no toma ese paso la alta comisionada? Y dos, ¿qué podría salir de ese grupo una vez logre crearse? Porque tengo entendido que también una vez se fue Bachelet de Venezuela, dejó al menos a 2 personas de su equipo en el país. Mira, a ver, te respondo lo último primero. Eso de haber dejado 2 funcionarios con el compromiso del gobierno de Maduro de darles acceso y cooperar con ellos. Si tú revisas la respuesta de Maduro al informe de la alta comisionada, es una respuesta desobligante, agresiva, descalificadora, donde trata todo el informe como un informe plagado de mentiras y falsedades, lo que hace prever que el grado de cooperación que le va a prestar a esos 2 funcionarios que quedaron en Caracas probablemente es ilusorio, pues inexistente. Yo no creo que el régimen dictatorial de Venezuela nunca ha sido actuado de buena fe en estas materias y creo que no tengo grandes esperanzas de que esos funcionarios puedan tener libre acceso, por ejemplo, a las prisiones, entrevistarse con los prisioneros políticos y seguir examinando esta situación dada la sobrereacción del régimen de Maduro. Yo creo también que el informe, al igual que tiene vacíos en cuanto a hacer una oferta, una propuesta concreta, como es la designación de una comisión de investigación de alto nivel para Venezuela, también tiene otros vacíos, como por ejemplo el que no califica si las violaciones a derechos humanos cometidas en Venezuela son sistemáticas y generalizadas o no. Algo que el alto comisionado anterior a Bachelet concluyó y calificó acertadamente, en mi opinión, como sistemáticos o generalizados. Este detalle no es menor, es de la mayor importancia, porque uno puede en un informe incluir y redactar una serie de hechos espantosos, pero si no hace un análisis para determinar si esos hechos son aislados, son simplemente algunos casos que reflejan abusos por parte de la autoridad local, la gran pregunta es hasta qué punto Maduro y su régimen, los jerarcas del régimen, están comprometidos con estos abusos. Y esa es una conclusión que uno puede arrancar a la luz de la información con la que uno cuenta. Ella tiene, como tú también muy bien decías en la introducción a este segmento, cuenta con más de 500 testimonios. Esto es apenas un resumen, lo que ella ha presentado. Me parece que lo que hace falta es calificar si estamos ante un patrón, un modus operandi, una política represiva por parte de una tiranía como la de Maduro o no. Si es así, si llega al grado de violaciones sistemáticas y generalizadas, entonces hay más posibilidades de que, por ejemplo, la Corte Penal Internacional siga adelante o dé luces respecto de cuál es el estado de la investigación que tiene abierta y una investigación preliminar abierta ante la Corte Penal Internacional, y este informe podría ser fundamental para que ese trabajo de la Corte Penal Internacional continúe. Maduro, en su respuesta a este informe, también tilda muchas partes de este como un error. Pero entonces, si esta es la respuesta del gobierno en disputa,
y en este momento tenemos a la población de Venezuela donde más del 80% están bajo el nivel de pobreza. ¿Qué tanto pueden esperar estas personas a que el Grupo de Lima, por ejemplo, tome más acciones o la Corte Penal Internacional tome más acciones? Mire, yo creo que de la tiranía de Venezuela no se puede esperar absolutamente nada. Por ello es que me parece que es un error el abrigar esperanzas en que el régimen va a corregir de una manera de buena gana su récord deplorable en derechos humanos. Por lo tanto, a mí me parece que el paso adecuado es doblegar, incrementar la presión internacional. El trabajo de esa oficina de derechos humanos es precisamente el aportar una opinión fundada, bien sustentada, sobre el récord de ese régimen en derechos humanos. Yo habría preferido además, otro vacío en informe, que ella determinara en su informe si, por ejemplo, la crisis humanitaria, el colapso del sistema de salud, la falta de alimentos, los niveles de desnutrición que existen hoy día en Venezuela, el éxodo masivo de venezolanos, que es producto indudablemente no solo de la represión, sino también de la tremenda crisis humanitaria que vive el país, ¿es responsabilidad de Maduro o no? Porque, ¿qué sacamos con describir estos hechos? Como están muy bien descritos allí, casi como una catástrofe natural, constatando de que los hospitales no tienen las medicinas, que no hay acceso a un sistema mínimo de salud, especialmente para los más pobres, que se manipulan los recursos, la alimentación a los sectores más vulnerables, si no se explica quién es el responsable de todo esto. Y allí creo que hay un vacío importante. Hay que reconocer en todo caso que el informe de Bachelet dice que el gobierno ha incumplido sus obligaciones de transparentar las cifras. Y eso todos lo sabemos. Es un régimen que ha ocultado cifras, que ha engañado a la población y a la comunidad internacional y ha prohibido el que se publiquen cifras de la situación de salud y de alimentación en el país, porque durante muchos años han negado que exista tal crisis humanitaria. Hoy día finalmente la aceptan ante la evidencia abrumadora que existe sobre las condiciones internas. Pero Bachelet, al aludir a este tema, dice que hay múltiples factores que han influido en este desenlace. Yo creo que es importante que ella atribuya claramente responsabilidad a Maduro por estos hechos, por estas políticas. Y no solo en cuanto al ocultamiento de cifras, sino también a la persecución que ha habido frente a los médicos que valientemente se han atrevido a denunciar esta situación. Esos médicos han sido perseguidos en Venezuela y eso también debería dejarse constancia en el informe. En resumen, a mí me parece que aquí hay un insumo de gran categoría que, insisto, ofrece una imagen fidedigna de la tragedia que se vive en Venezuela como consecuencia de la tiranía que la gobierna, pero hace falta seguir adelante con propuestas concretas de la comunidad internacional para incrementar la presión frente al régimen de Maduro. Y última pregunta, José Miguel, porque se nos acaba el tiempo. En el informe, la alta comisionada da unas cifras de las personas detenidas y aquellos asesinados víctimas del gobierno en disputa, pero deja la puerta abierta y dice que pueden ser aún más altas. Y por otro lado, también dice que las sanciones internacionales están influyendo de cierta manera en esta crisis. ¿Qué opina usted al respecto? Porque de cierta manera esto pues ayuda un poco a la retórica del gobierno de Maduro. En cuanto a las cifras, me parece que es prudente lo que ella hace en el sentido de no casarse con las cifras actuales, porque recordemos que las cifras son oficiales, no son cifras que han sido propuestas y entregadas a la alta comisionada por el propio gobierno de Venezuela. Así que ella se reserva una opinión final al respecto y me parece que es lo adecuado.
Y en cuanto al impacto que puedan tener las sanciones en lo que es la emergencia humanitaria de Venezuela, a mí me parece que es razonable pensar que hacia el futuro las sanciones que se están aplicando al petróleo de Venezuela van a tender a agravar la crisis. Eso me parece que es de sentido común. Y me refiero a las sanciones que ha impuesto Trump a partir de enero de esta fecha. Pero no hay que confundir esas sanciones con dos cosas: con las sanciones individuales a los jerarcas del régimen involucrados en violaciones a derechos humanos y en corrupción, como son sanciones que están dirigidas al congelamiento de sus bienes y la cancelación de sus visas. Eso nada tiene que ver con la crisis humanitaria de Venezuela. Y esas sanciones hay que incrementarlas, en mi opinión, especialmente desde el punto de vista de América Latina, que ha estado virtualmente ausente en esto. Tanto la Unión Europea como Canadá y los Estados Unidos están aplicando sanciones, pero América Latina no, y deberían replicar ese tipo de sanciones. En cuanto a la crisis humanitaria, todo demuestra, incluso nuestros propios informes, que esta se arrastra desde hace ya muchos años y que no es el producto de las sanciones impuestas a partir del 15 de enero de este año al petróleo. Sin embargo, también me parece que es adecuado y es justo reconocer que esas sanciones al petróleo, a los recursos para tener las divisas para importar alimentos y medicinas en Venezuela, se van a ver afectados en la medida en que pasa más el tiempo y va a tener necesariamente algún impacto que de cualquier manera es algo que todavía no podemos medir. Lo que sí podemos medir es la trayectoria y el rendimiento de un régimen como el de Maduro durante los últimos 6 años y la responsabilidad que tiene ese régimen en el descalabro económico y social que sufren los venezolanos hoy día. José Miguel Vivanco, muchísimas gracias. Al contrario, un placer. Director de Human Rights Watch para Latinoamérica. Estaremos atentos, por supuesto, a las acciones que puedan tomar múltiples organizaciones a partir de la publicación de este informe y, por supuesto, los países del Grupo de Lima. Gracias por continuar con más de Cuestión de Poder. Tras las sanciones impuestas por Estados Unidos a Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro presuntamente maneja otras vías en la búsqueda de dólares para mantenerse en el poder. La Asamblea Nacional denuncia que el gobierno en disputa ha puesto el foco en el vaciado de las bóvedas del Banco Central de Venezuela, donde se estima que en lo que va del año, al menos 24 toneladas de oro monetario fueron retiradas de su sede principal en Caracas para ser vendidas en otros países. Para hablar de este tema y cómo están funcionando o aplicándose las sanciones de parte de Estados Unidos, nos acompaña Martín Rodil, asesor en seguridad de inteligencia. Martín, bienvenido. Muchísimas gracias, Emiliana, por la invitación. Un placer. Y efectivamente, yo creo que esta semana han habido avances muy importantes por parte del Departamento del Tesoro en 2 tipos de sanciones que se han aplicado. Una de carácter individual y otra de carácter corporativo o empresarial o institucional. La primera, de carácter personal, es la ejercida en contra del hijo del presidente del régimen que gobierna Venezuela, Nicolás Maduro, hijo, y esa tiene mucho que ver con el tema que tú acabas de señalar, que es el tema de las búsquedas de caminos ocultos o no claros de cómo el régimen de Venezuela vende oro en los mercados internacionales para tratar de evadir las sanciones, y Nicolás Maduro, hijo, ha sido una pieza clave en la estructura de esas operaciones a través de testaferros que él controla y maneja, y yo creo que el Departamento del Tesoro y el gobierno de Estados Unidos, a través de sus mecanismos y su aparato de inteligencia, lo tiene muy claro y está enviando un mensaje a las personas que han estado facilitando ese tipo de transacciones de que se acabó, de que no hay posibilidades de que estas actividades criminales sigan llevándose a cabo y usando el sistema financiero americano sin tener ningún tipo de consecuencia. Entonces, esa yo diría que es una acción muy importante tomada por parte de la OFAC y del Departamento del Tesoro en general, el secretario Mnuchin y en particular el subsecretario para Asuntos de Crímenes Financieros y financiamiento del terrorismo, el señor Marshall Billingsley.
La otra sanción importante de esta semana es la ejercida por parte de la OFAC contra Cuba Metales. Esta organización, propiedad del Estado cubano, es fundamental para tratar de desarticular el apoyo que provee el Estado cubano al régimen criminal de Venezuela y podríamos profundizar en ese tema también, porque yo creo que son dos acciones que mandan una señal muy claro tanto al régimen como a los que lo apoyan, de que el gobierno de Estados Unidos no solamente va a quedarse en retórica o en declaraciones públicas, sino que va a ir a profundizar sus acciones en contra del régimen y de quienes le apoyan. Y antes de profundizar en estos dos tipos de sanciones que se han llevado a cabo de parte de Estados Unidos, ¿cómo exactamente o qué ejemplos nos puedes dar de cómo el gobierno en disputa, Nicolás Maduro, está presuntamente evadiendo estas sanciones y continuando manteniéndose a flote? Bueno, fíjate, son muchos los caminos. El régimen de Maduro es un régimen criminal. Entonces, siendo un régimen criminal, no es un régimen que es inexperto en el uso y utilización de mecanismos que son oscuros para mover y ejercer transacciones como la venta ilegal del oro venezolano. No solamente vacían las bóvedas del Banco Central de Venezuela con 24 toneladas, pero adicionalmente es la producción ilegal, so pena de la destrucción del sur del estado Bolívar, que es una zona protegida por la gran biodiversidad que posee y es parte del área del Amazonas, y que ha sido explotada de manera indiscriminada y sin ningún tipo de control alguno para producir la mayor cantidad de oro posible, y que eso sirva para que el Estado venezolano controlado por este régimen tenga acceso a algún tipo de recursos. Ejemplos concretos de cómo lo hacen: hay algunas investigaciones en este momento en manos de las autoridades policiales de Estados Unidos que han estado siguiendo cómo esta red que controla el régimen de Maduro y en particular su hijo mueven la cantidad de oros por distintos lugares de África y del Medio Oriente. Desde Venezuela hay una investigación en curso que tiene que ver con Brasil, y hay cómo usan Brasil para lavar estos activos, pero adicionalmente investigaciones también que llevan a distintos países africanos, entre ellos Uganda y Mali, y adicionalmente los Emiratos Árabes Unidos en el Medio Oriente, y con último destino Turquía. Entonces, los distintos mecanismos son usar empresas en manos de terceros que no están relacionados directamente al régimen de Maduro, sino que aparecen como individuos totalmente independientes, pero que en realidad son estructuras controladas por las personas más cercanas al entorno de Nicolás Maduro, y que eso lleva a que el Estado evada las sanciones que le ha puesto no solamente Estados Unidos, pero también la Unión Europea y otros países como Canadá. Entonces, ¿estas sanciones realmente han ayudado a intensificar estas prácticas del gobierno en disputa de Maduro para evadirlas? Correcto. O sea, estas sanciones lo que hacen es continuar en la política por parte del gobierno de Estados Unidos de enviar un mensaje, por ejemplo, a la banca internacional, a los sectores bancarios, de que tienen que ser extremadamente cuidadosos a la hora de participar de transacciones que tengan que ver con oro procedente de Venezuela o personas vinculadas a Venezuela, porque eso es ilegal y tiene consecuencias para estos bancos y estas instituciones dentro de Estados Unidos si pretenden seguir usando y teniendo acceso al sistema financiero americano. Entonces, estas son sanciones que tienen consecuencias no de forma inmediata, pero sí en unas semanas y en unos días, en un mes, en 2 meses, cuando los bancos terminan por rechazar cualquier tipo de transacción que provenga de origen dudoso venezolano, y eso entorpece y dificulta la capacidad que tiene el régimen de Maduro de poder hacerse de recursos de esta forma ilegal. Entonces, las sanciones a Nicolás Maduro, hijo, también entorpecen esta red criminal, pero las sanciones a Cuba Metales, ¿por qué son importantes? Me estabas mencionando.
Son dos cosas relacionadas, pero digamos distintas en naturaleza por el rol que juega cada una de ellas. El caso de Nicolás Maduro hijo, ya lo describimos. En el caso de Cuba Metales, es, diría yo, incluso más importante, por una razón sencilla. Chávez y Maduro no llegaron a ser quienes son, o quienes fueron, y quien es hoy Nicolás Maduro, sin el apoyo cubano y sin la estructura del Estado policial criminal cubano. En conversaciones que me ha tocado sostener con personas en el gobierno de Estados Unidos que se abocan a trabajar el tema de Venezuela, en el pasado siempre le hemos dicho que el rol de Cuba en Venezuela cesará el día que el costo financiero de los barriles de petróleo que recibe Cuba de Venezuela sea más costoso que ir al mercado internacional y adquirirlos. Okay. Mientras el petróleo venezolano siga siendo regalado para el gobierno cubano, ellos no tienen ninguna razón por la cual abandonar a Nicolás Maduro de ningún tipo. El día que eso cambie y una sanción como la de Cuba Metales implica eso, implica que para el régimen cubano ahora el costo financiero, económico que tiene la adquisición de esos 54.000 barriles de petróleo al día que reciben hoy, en su momento recibieron 100.000, incluso hasta más, terminaría por evitar que el régimen cubano siga apoyando a Maduro. El apoyo del régimen cubano a Maduro no es un apoyo meramente ideológico o político, es un apoyo estrictamente económico. Había una razón económica y son estos 100.000 barriles que ahora son 54.000 producto de la destrucción de PDVSA. Pero si PDVSA siguiera siendo la misma empresa que ellos encontraron, Cuba siguiera recibiendo 100.000 o más barriles de petróleo por día. Y hay un tema con Cuba Metales. Cuba Metales no solamente es el comprador o el que recibe el petróleo venezolano, es que además lo vendía, porque las necesidades diarias de Cuba en cuanto al consumo interno eran mucho menores a la cantidad de petróleo que estaban recibiendo de Venezuela. Entonces ese excedente lo vendían en el mercado spot y al final Cuba Metales se convirtió en un agente vendedor de petróleo sin Cuba producir una gota de petróleo por muchísimos años, y lo vendían a los precios que dictara el mercado. Entonces Cuba Metales es parte del corazón de la estructura de apoyo del gobierno cubano a la dictadura de Nicolás Maduro. Atacarlos ahí es atacarlo en el corazón y en el lugar que más le duele al gobierno cubano, que es el bolsillo. Entonces, ¿esto es más o menos una bomba de tiempo mientras empecemos a ver en realidad qué impacto tienen estas sanciones? Yo diría que sí, es un tema de tiempo, es un tema... Las sanciones nunca son de efecto inmediato, siempre toma tiempo, pero por ejemplo, en este momento, cualquier banco en Europa que le tenga una cuenta de banco a Cuba Metales lo tiene que pensar 2 y 3 veces si sigue teniendo una relación comercial con Cuba Metales, con la empresa Cuba Metales, so pena de que incurra en una violación de algún tipo de sanción con Estados Unidos y entonces Estados Unidos le imponga una multa a ese banco europeo o chino o japonés o del país que sea. Entonces, ciertamente es un mensaje muy claro a los Castro y al señor que tienen encargado ahora de la presidencia cubana, al señor Canel, de que Estados Unidos está marcando una línea roja sobre el terreno, diciendo... Muchas gracias por continuar con nosotros con más de Cuestión de Poder. Llegó el momento de revisar sus opiniones por medio de las plataformas digitales. Vamos a iniciar, por supuesto, con el primer tri. Me encantó lo que hizo Donald Trump ayer, digno de celebrar un día de la independencia, un acto propio de alguien que ama a los Estados Unidos y que le importan sus ciudadanos. Lelis, muchísimas gracias por tu comentario. Pues fíjate que el día de ayer el equipo de NTN 24 estuvo presente en esa celebración del 4 de julio y hablamos con muchas personas que estaban de acuerdo con tu opinión y de hecho estaban impactadas al ver los aviones militares sobrevolando durante esta celebración. Vamos a pasar ahora con el segundo tri.
Los objetivos de ambos presidentes fueron distintos. Uno legitima regímenes autoritarios y el otro quiere desarmar un régimen autoritario. Karen, muchísimas gracias por tus comentarios en estas redes sociales. Pues algunos críticos o expertos dirían que hay una doble moral en este tipo de reuniones. Si bien a Barack Obama lo criticaron bastante por reunirse con Castro en Cuba, pues muchos están aplaudiendo la reunión de Trump con Kim Jong-un. El informe de Bachelet certifica el régimen como una estructura criminal que se ha apoderado de un país de casi 1 millón de kilómetros cuadrados para expropiarlo después de someter por la fuerza a sus habitantes. Nadie se engaña, aunque se cubran con la bandera tricolor. Su fiesta se acaba. Enrique Terhost, muchísimas gracias, jefe de misiones de la paz de la Organización de Naciones Unidas para El Salvador y Haití. Pues muchos expertos coinciden con su opinión, entre estos José Miguel Vivanco, que estuvo hablando con nosotros durante este segmento de Cuestión de Poder y reiteró que el informe de Michelle Bachelet es bastante completo y que ahora queda en manos de países como el Grupo de Lima para tomar acciones más contundentes en contra del gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Y con este último trino nos vamos a una última pausa y este es el final de este segmento de Cuestión de Poder, así que espero que disfruten su fin de semana y nos vemos en una próxima ocasión. Que estén bien.